Vamos con lo anunciado. La fiscal general del Estado conversó con 24 horas y sostuvo que tendrá una defensa técnica y con argumentos en el juicio político en su contra. También se refirió a casos emblemáticos como Metástasis. Fausto Yepes la entrevistó hace pocos minutos y nos amplía esta información. Hola, Fausto. Gracias, hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, buenas tardes. Desde que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció su predisposición a que se reactive el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, ha habido la reacción de varios sectores. No obstante, hoy hemos tenido una entrevista con la fiscal Diana Salazar para abordar algunos temas de interés nacional. El primero, relacionado al juicio político que se viene dentro de la Asamblea Nacional, también los casos Metástasis, Plaga, Purga, entre otros, que se relacionan con la corrupción en el sector justicia, además de lo que se viene también en este corto tiempo que le resta en su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. Parte de lo que hemos conversado en esta entrevista les presentamos en este siguiente resumen. Sobre el juicio político. El único mensaje que vamos a dar a la ciudadanía es que tratarán de sacar del cargo a la fiscal general para entorpecer las investigaciones que se encuentran en curso. Recordemos que varios temas de connotación se encuentran ya a la espera de la etapa preparatoria de juicio y los siguientes momentos procesales, y entonces esa es la intención de las organizaciones criminales que están detrás de quienes están adelantando este juicio político. Denominarlo narcojuicio es un nombre duro, fuerte, sin embargo, da cuenta de la evidencia que ha sido presentada ante los jueces, por ejemplo, en el caso Metástasis, con el caso Purga, con el caso Plaga, de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las esferas del poder político. Caso Metástasis. La Fiscalía ya tiene comprobada la materialidad de la infracción, es decir, la existencia de una estructura criminal conformada por funcionarios públicos y otros agentes del Estado que estaban destinados a lograr la liberación de uno de los principales narcotraficantes y lavadores de activos del país. De hecho, la información que maneja la Fiscalía es que al interior de la cárcel 4, él está liderando una estructura para tratar de que los coprocesados en el caso Metástasis no se acojan al procedimiento abreviado. De hecho, él ha manifestado a viva voz a los coprocesados que aún mantiene el control al interior de la Corte Nacional de Justicia. Recordarán ustedes el show que montó al llegar a la Corte Nacional aquel día jueves anterior y señaló con sus propias palabras: este es un día de victoria. Y no era un día de victoria porque no se iba a resolver nada, no se iba a instalar la audiencia. El día de victoria, él se refería, conforme había anticipado a sus compañeros, a aquella resolución que iba a ser dictada por parte de las personas que conocieron el habeas corpus, otorgándole estos beneficios. Esa es la intención de él y de otros procesados, entorpecer la acción de la justicia. Caso Encuentro. En el caso Encuentro existe un auto de llamamiento a juicio por el delito de delincuencia organizada en contra de las personas sobre quien la Fiscalía presentó la acusación. Por lo tanto, estamos a la espera de que sea sorteado ante un tribunal y sea allí en donde se llegue a obtener una sentencia. En varios casos, estamos encontrando los tentáculos de la delincuencia organizada que se encuentran relacionados con la política, con la función judicial y también con algunas plataformas digitales. Advertí cuando había solicitado a la Asamblea que se levante esta suspensión del juicio político que nos vamos a enfrentar a estas estructuras que están conformadas también por las plataformas que van a tratar de posicionar los casos que no logran ganar ante los tribunales en las redes sociales a través de varios medios que sirven para replicar los mensajes de las personas que están siendo objeto de investigación. Investigación asesinato Fernando Villavicencio. Las investigaciones no se han detenido, siguen su curso, siguen su marcha y como toda investigación previa aún es reservada y en el momento adecuado, cuando estemos en condiciones de presentar cargos, ahí se hará pública toda la información y tendrá la familia de Fernando la certeza y la seguridad de que el accionar de Fiscalía no se detuvo ni un solo día. En primera instancia que se ha obtenido, pero de forma paralela e independiente se está manejando la investigación en relación a los autores intelectuales.
Y bien, son algunos de los temas que abordamos en esta entrevista con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. No obstante, para las siguientes emisiones de 24 horas, les invitamos a un resumen mucho más amplio de las declaraciones de la fiscal respecto de los temas de interés nacional. Se viene un juicio político, se vienen algunos casos también relacionados a la corrupción y a la delincuencia organizada en nuestro país. Les ofrecemos en nuestras siguientes emisiones. Seguimos contigo, Valerie, y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Igualmente, Fausto, estaremos atentos entonces. Y les contamos que organismos internacionales acompañarán el proceso de elaboración del reglamento para el concurso de designación del nuevo fiscal general. El Consejo de Participación tiene previsto aprobar el documento a finales de la próxima semana. La nueva manzana de la discordia al interior del Consejo de Participación Ciudadana es quizás su proceso de designación más importante, el concurso para elegir al nuevo fiscal general. Luego de una sesión caótica hasta este viernes, los consejeros acordaron enviar sus aportes respecto a un cuestionado borrador de reglamento propuesto desde la Consejería de Augusto Verduga. Los insumos ya se han enviado, uno de ellos la respuesta favorable de organismos internacionales para dar su acompañamiento a este proceso. Y hoy día, la Unión Europea, el Sistema de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos ya han respondido aportando insumos valiosísimos para que tengamos un buen reglamento, no el del señor Verduga. Aunque los equipos técnicos del Consejo de Participación se deberán reunir el próximo martes para analizar toda la documentación, el consejero Guarderas ya visualiza esta asistencia como un hecho y asegura que los tiempos planteados para la aprobación del reglamento podrían variar. El Pleno puede decidir extender una semana más, pero yo quiero ver con qué cara los consejeros van a decirle al país, no, nosotros tenemos mejores ideas que el de la comunidad internacional, eso no es creíble. Lo cierto es que hasta el momento el borrador base en el que deberán trabajar ha sido cuestionado por obviar algunos puntos, como el artículo 16 de la propuesta, que establece que no se podrá imputar falta de probidad contra ningún postulante por la presentación de denuncias que no posean una resolución en firme o sentencia ejecutoriada. ¿Eso qué quiere decir? Todos los investigados que no han sido sentenciados por el caso Metástasis pueden llegar a ser fiscales. Nuestra obligación y nuestra atribución legal, constitucional, es entregar al país, a los ciudadanos, una autoridad y autoridades renovadas. En la fase de oposición tampoco se dispone de un examen oral, tal como se realizó en anteriores concursos, lo que evitará que se escuche a los postulantes exponer sus ideas ante el Pleno. Se estima que hasta el próximo viernes el Pleno apruebe el reglamento, mientras que el concurso como tal deberá dar resultados hasta el mes de abril, cuando concluya el periodo en funciones de la fiscal Diana Salazar. El Partido Social Cristiano, Construye y la Revolución Ciudadana respaldan la decisión de la Asamblea de negarse a sacar del archivo los juicios políticos de 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. El Ejecutivo dice que el objetivo es llegar al juicio en contra de la fiscal Diana Salazar. La decisión de la Asamblea de no acatar la sentencia judicial que le obliga a retomar 3 juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso se sustenta en el numeral 35 de esta sentencia de la Corte Constitucional, emitida en octubre de 2023, que establece: la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y o resultado de este en el marco del artículo 131 de la Constitución. La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional. Decisión institucional anunciada por el secretario de la Asamblea y que por ahora recibe el respaldo de 3 bancadas, el Partido Social Cristiano, Construye e incluso la Revolución Ciudadana. Más bien la Asamblea lo que tiene que hacer es acatar. ¿Pero qué va a acatar? La sentencia de máxima instancia, que es la de la Corte Constitucional, en la que habla de no interferencia en las decisiones legítimas. No estamos de acuerdo que un juez de primera instancia pueda someter a una disposición y una acción legislativa. Y la Asamblea no puede permitir bajo ningún concepto que jueces de bolsillo se vuelvan a interferir en las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para la bancada de gobierno este pronunciamiento tiene un fin, dice Adrián Castro, que es llegar al juicio político a la fiscal sin reparos. Los legisladores que están con esta agenda que le acabé de decir pretenden desconocer y desacatar órdenes judiciales. Imagínense ustedes que
quienes hacemos la ley desacatemos la ley. Pero la intención de que una decisión judicial sea usada para intentar modificar acciones de la Asamblea no es nueva, recuerda la asambleísta Cabezas. Es más, para evitar aquello, en la Comisión de Garantías Constitucionales se tramita ya una reforma presentada por Esteban Torres, cuando era asambleísta, ahora viceministro de Gobierno, y que hasta hace poco defendía así. Habían decisiones legítimas de la Asamblea que se contaminaban con acciones constitucionales, que habían ciudadanos que querían hacer arrodillar a la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea deberá pronunciarse al respecto al volver del receso legislativo. Que no se logren concretar alianzas que permitan reducir la lista de 17 candidatos presidenciales. Vamos a continuación con otra información. Me confirma producción, por favor, con lo que vamos en este momento a esta hora de la tarde. Sí, 6 organizaciones políticas ya han aceptado sus precandidaturas para binomios presidenciales hasta este viernes. El 27 de agosto culmina el plazo para este proceso. Lucía Clavijo, desde el Consejo Nacional Electoral, nos cuenta más. Adelante, Lucía, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias en estudios, así es. Son 6 los binomios presidenciales que hasta este viernes ya han aceptado sus precandidaturas para las elecciones de 2025, mientras que las de asambleístas y parlamentarios andinos se siguen sumando. Por ejemplo, hoy fue el turno del movimiento Amigo y también de Suma, aunque se tenía previsto que Jan Topic y Michelle Calvache también se acerquen hasta el Consejo Nacional Electoral. Cambiaron su fecha para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Pero más detalles les contamos en el siguiente reportaje. La aceptación de precandidaturas de las organizaciones políticas continúa. Este viernes los aspirantes a asambleístas y parlamentarios andinos del movimiento Amigo llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para firmar sus actas, 2 días después de que su binomio Iván Cueva y Cristina Reyes lo hicieran. Desde el movimiento mantienen una postura de diálogo, dicen que sus puertas no están cerradas y que incluso pronto se verían sorpresas. Aquí no existe una prevalencia de uno u otro candidato, más bien estamos haciendo una sinergia. Y repito, hay varios candidatos, varios cuadros expresidenciables que vamos a sumar para que esto de aquí sea viable. Somos un movimiento político que está abierto al diálogo, que está dispuesto a conversar con todas las organizaciones políticas. Sin embargo, nosotros ya hemos demostrado que somos la unión, que somos esa cohesión. Minutos más tarde cumplieron con el proceso los aspirantes de Suma. Su binomio Jan Topic y Michelle Calvache no los acompañaron, pues se espera que lo hagan el lunes a las 9 de la mañana. Su líder, Guillermo Celi, se refirió al cambio de última hora en el binomio y dijo que hay alianzas provinciales. Es una decisión propia de cada quien, obviamente de la candidata inicial. Y obviamente ya el tema de Michelle Calvache era un tema que venía sonando. Considero que es una gran representante de la mujer ecuatoriana. Jan Topic con Michelle Calvache harán un gran trabajo, no me cabe la menor duda que va a ser de primera. Hasta este viernes suman 6 los binomios que ya han aceptado sus precandidaturas: Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Amigo, Acción Democrática Nacional, Democracia Sí y Avanza. El plazo para que cumplan con este proceso vence el 27 de agosto, mientras que las alianzas solo se podrán registrar hasta el 30. Y bien, está previsto que para esta tarde entonces lo haga el binomio de Reto y también del Partido Sociedad Patriótica, mientras que para el domingo ya está agendado el movimiento Creo a las 11 de la mañana para que acepten aquí sus precandidaturas. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Que no se logren concretar alianzas que permitan reducir la lista de 17 binomios presidenciales para los próximos comicios genera reacciones en la opinión pública. Así es, en ciudades como Quito, Loja, Manta y Guayaquil, donde este noticiero hizo encuestas, la ciudadanía espera que la lista de candidatos pueda reducirse. Ecuador irá nuevamente a las urnas y nuevamente deberá escoger a uno de entre una lista de candidatos que seguramente no se podrán contar con los dedos de las manos. Son pocos los que logran identificar a todos los que hasta ahora han anunciado sus precandidaturas. A muy pocos, solo el actual presidente y algunos candidatos, otros candidatos pasados nada más. Son demasiadas y considero que no todos están preparados, ni pueden aportarnos algo positivo al país. Creería que es para restarle votos a ciertos postulantes, en realidad, porque hay muchos que están en realidad aliados y pertenecen a la misma campaña política.
Creen que al haber tantos candidatos, la posibilidad de analizar en profundidad sus propuestas se vuelve todo un desafío. Sí deberían ser menos candidatos. Como máximo 2 a 3 candidatos, no más. Porque al ser tantos, limita mucho el poder escogerlos y nosotros poder analizarlos a profundidad. Y entre las opiniones, una que se repite cada tanto, que con los recursos públicos que se destina a la promoción electoral se podría hacer más. 17 partidos, porque hay tanto dinero para que sea repartido y una serie de cosas que no pueden ser, habiendo tantas necesidades en el país. No responde a la realidad nacional. Esperan que el número de precandidaturas se reduzca en los próximos días y que aquellas que queden logren aterrizar sus planes de gobierno en acciones realizables y urgentes, porque sostienen, los problemas que afronta el país no pueden esperar. La importación de energía desde Colombia se redujo y el precio de la misma se duplicó, luego que el país cafetero limitara la venta de electricidad. Incluso, Valeria y amigos, especialistas no descartan que los apagones regresen en septiembre. El adelanto de la sequía no solo afecta a Ecuador, también a Colombia. Por esta razón, desde el pasado 16 de agosto, el país cafetero restringió la venta de su energía hidráulica y estableció únicamente la exportación de su energía térmica a diésel, que es más costosa, pasando de 26 a 40 centavos el kilovatio hora. Especialistas no descartan que el kilovatio hora llegue a costar 60 centavos como en el estiaje anterior. A mediano plazo Colombia va a decir, bueno, también no te puedo vender tanto y lo que te voy a vender sigue siendo incluso más caro de lo que te estoy vendiendo ahora. Si bien es cierto, las importaciones el año anterior fueron de 281 millones de dólares, en esta ocasión que tenemos un mayor déficit que el año anterior, al menos estimaría que las importaciones totales lleguen a los 300 millones de dólares. El aumento del precio del kilovatio hora ha ocasionado que Ecuador disminuya la compra de energía al país vecino y aumente su producción hidroeléctrica. Implica que empecemos ya a gastar nuestros embalses, el agua que tenemos acumulada, y pues eso acelera un poco el proceso de la época de estiaje. Por ejemplo, hasta el 16 de agosto, el embalse de Mazar se encontraba a 2.147.6 metros sobre el nivel del mar. Actualmente se encuentra a 2.145.1. Y es así que mientras el agua de los embalses se agota, los apagones podrían adelantarse en el país. En un principio se ha estado hablando de la primera, segunda semana de septiembre, pero habrá que ver, pues a la final también dependemos del parte de naturaleza y de cómo se comportan las hidroeléctricas. Todavía no hay una programación por parte del SENACE ni de las empresas distribuidoras, pero son estimaciones, son proyecciones que se realizan. Actualmente la producción de energía hidroeléctrica se encuentra en el 68%, cuando lo óptimo para estas fechas sería que esté sobre el 70%, de acuerdo a especialistas. Estamos de regreso con más información. Ante las continuas denuncias de robos y secuestros a conductores de transporte pesado y de pasajeros en las vías del país, varias federaciones se reunieron con autoridades del gobierno. Sí, para conocer los detalles, Valeria, vamos a contactarnos con Erika Vera para que nos amplíe la información. Hola, Erika. Así es, buenas tardes compañeros, amigos televidentes. Nos encontramos en los exteriores del gobierno zonal, donde en horas de la mañana las federaciones de transportistas junto a varias dignidades de gobiernos, entidades de gobiernos también que forman parte de la mesa de seguridad, trataron temas de las vías, de la peligrosidad de las vías, esto tras el incremento de los asesinatos, robos e incluso secuestros. Dialogamos con el presidente de la Federación de Transportes de Carga Pesada. Escuchemos. Y hemos solicitado de que la mesa continúe para activar los checkpoints integrados entre la policía, Fuerzas Armadas, autoridades de control en diversos puntos estratégicos de las carreteras del país.
Asimismo, destacó la inversión que hasta el momento se encuentra ya en ejecución para la compra de alrededor de 150 camionetas que van a ser implementadas en los puntos de seguridad en las diferentes vías del país. Y también sobre los acuerdos que mantienen por parte de la terminal portuaria de Guayaquil, que es uno de los hechos también que les afecta a ellos. Escuchemos. Anteriormente se trabajaba las 24 horas del día. Ahora no se puede viajar en la noche, en las madrugadas, eso significa un 30% menos de productividad. El transporte pesado aproximadamente está afectado de 12 a 15 millones de dólares mensuales. Por eso es vital recobrar la actividad operativa y diariamente se dan muchos asaltos. Sin embargo, los transportistas tienen miedo de denunciar y posiblemente la estadística no es real. Asimismo, es importante destacar que aunque esta reunión fue convocada por el actual ministro de Gobierno Arturo Félix Wong, en ella no estuvo presente, pero quien estuvo liderando esta mesa técnica fue el ministro de Transporte Roberto Luque y varias autoridades de las diferentes instituciones que forman parte de las mesas técnicas de seguridad. Hasta el momento es la información, compañeros, que le tengo desde acá, desde el Gobierno zonal en la ciudad de Guayaquil. Continúe con más información, estudios. Buenas tardes. Igualmente para ti, Erika, gracias por la información. Y ahora les contamos que más de 1,5 toneladas de droga fue decomisada en Manabí tras una operación policial y militar en la que se detuvo a 7 delincuentes que se movilizaban en embarcaciones pesqueras. Previo a este operativo, 20 miembros de la banda de Los Choneros, entre ellos Ángel B., alias Comandante Danilo, objetivo de intermedio valor para el bloque de seguridad, fueron capturados. La operación Fénix Eclipse se desarrolló en Manta, Puerto Viejo y Rocafuerte. En estas últimas 48 horas, los uniformados en Manabí han decomisado cerca de 2 toneladas de droga y aprendido a 27 delincuentes. La empresa municipal Segura EP vigila a Guayaquil con ayuda de la inteligencia artificial. Según sus autoridades, esa tecnología se empleará para detectar vehículos reportados como robados y personas secuestradas. Luego de cerca de 2 años del primer anuncio en una administración municipal anterior, ahora sí, con inteligencia artificial y mediante las más de 34.000 cámaras de videovigilancia instaladas en Guayaquil, la empresa pública Segura EP busca reforzar la seguridad y reducir el índice delictivo en la ciudad. Así lo dieron a conocer sus principales autoridades en una rueda de prensa la mañana del jueves. Con este sistema hemos tenido la capacidad de interceptar 717 vehículos que han sido reportados como robados, plaqueados o que han participado en delitos de extorsión y secuestro. Una vez reportada la emergencia, sea un secuestro, el robo de un vehículo o la búsqueda de un criminal, los operadores de Segura EP ingresan los datos del carro o motocicleta al sistema, que determina la ruta que tomaron con este punto azul, con el punto blanco, el sector de partida o donde fue captado por primera vez, y el rojo, donde finalizó el recorrido o punto de mayor tiempo de estadía. Si bien alguno por ahí, por obviarse quizás alguna multa, un radar, no entiende que la placa va a ser el mecanismo que en caso de que tenga algún caso de secuestro, podamos rastrearlo y buscarlo y liberarlo a través de, obviamente, de la Policía Nacional. Nuestro sistema tiene la capacidad de analizar patrones de comportamiento mediante un registro histórico de rutas de vehículos. También puede censar y clasificar sonidos y además de que también da una estadística del tráfico. Según datos de la institución municipal, desde el pasado 16 de mayo del 2023 hasta la fecha, Segura EP ha recibido más de 2.2 millones de alertas, atendiendo cerca de 700.000 emergencias. Con este sistema se pretende dar una herramienta más a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para disminuir la violencia y delincuencia en el puerto principal, que es la ciudad más videovigilada del país, pero donde también delitos como secuestro y extorsión se reportan a diario. Les contamos, el presidente Daniel Noboa amplió a $60 millones el presupuesto para créditos de desarrollo humano. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Mili Pico. Ella está en La Libertad, provincia de Santa Elena, para darnos los detalles. Hola, Mili.
¿Qué tal, amigos en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la provincia de Santa Elena esta mañana en dos eventos distintos. Durante su participación en la entrega del proyecto de compensación de Petroecuador al GAP de la Libertad para la rehabilitación vial y demás obras, hizo hincapié en el compromiso del gobierno con la comunidad, además de hacer respetar su voluntad. Escuchemos las declaraciones. Hoy estamos aquí porque 5.000 ciudadanos de Santa Elena vivirán una nueva realidad en sus barrios, porque 5.000 ciudadanos de La Libertad van a tener una vida mejor. Hagan respetar su deseo y su voluntad, hagan respetar su dignidad ante toda esa gente que calumnia, ante todos esos delincuentes que quieren quitar nuestra paz, que quieren afectar nuestros barrios. Luchen por esa dignidad, luchen por mantener el camino correcto. Luchen por tener a gente que los representa verdaderamente a ustedes y no la vieja política. Además, la máxima autoridad más temprano realizó la entrega simbólica de la ampliación a $60 millones al año para usuarios de créditos de desarrollo humano. Estamos aquí hoy junto a Banecuador porque gracias a su gestión ya no serán $36 millones los destinados a los créditos de desarrollo humano que otorga el MIDES, sino que ahora serán $60 millones, 24 millones más de lo planificado. Consulten los requisitos, apliquen y alcancen sus sueños. Sé que hemos atravesado momentos difíciles, pero nada de eso nos ha detenido antes. Y peor aún, nada nos va a detener ahora. El primer mandatario agradeció a los presentes, además de que reafirmó su compromiso con esta provincia, la cual la denominó como su cuna política. Es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Muchísimas gracias. Momento de hacer una nueva pausa, amigos, pero al regresar les contaremos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió que Cristina Murillo sea la nueva superintendente de Economía Popular y Solidaria. Además, según un estudio, pescados y conchas que se comercializan en el país están contaminados con metales tóxicos para la salud. Ya regresamos. Como lo anunciamos antes de la pausa, Cristina Murillo es la nueva superintendente de Economía Popular y Solidaria por designación del Consejo de Participación. Ella estará a cargo de controlar las actividades, fijar tarifarios, expandir normas y regular actividades de los integrantes de ese sector de la economía. María Gracia Chacón nos informa. Hace pocos momentos, este viernes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó con 6 votos a favor y una ausencia a Cristina Ivonne Murillo Navarrete como la nueva superintendente de Economía Popular y Solidaria. Murillo es ingeniera comercial y además cuenta con un máster en Administración de Empresas. Durante su exposición de plan de trabajo este jueves, ella indicó que su plan es dar un tinte mucho más humano a la superintendencia de Economía Popular. La magíster Cristina Murillo cuenta con los méritos y la especialidad necesaria. Además, refuerza el compromiso de nuestro país con la equidad de género y la inclusión, como pudimos observar, una perspectiva que valora tanto la solidaridad, la solvencia por medio de una entidad. Destaca por su enfoque integral en el fortalecimiento de la supervisión y control de las entidades, implementación de procesos automatizados, capacitación continua del personal y la promoción de alianzas estratégicas. La superintendente será posesionada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, mientras el legislativo anuncia la fecha de esta posesión, Margarita Hernández continuará presidiendo la superintendencia. Ella ya cumplió con su periodo de 5 años, sin embargo, continúa prorrogada en funciones. En otro tema, mucha atención, pescados y conchas que se comercializan en el país están contaminados con cadmio, plomo y mercurio, metales tóxicos para la salud del ser humano. Así lo revela una investigación del Centro de Estudios Aplicado en Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
La alerta la emitieron investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes identificaron la presencia de metales nocivos en conchas que se comercializan en el país. Estamos encontrando que existe contaminación y que existe la presencia de plomo y cadmio en estos organismos. Desde el 2018, el Centro de Estudios Aplicados en Química de la PUCE examina alimentos que se expenden en el Ecuador. Ya lo hicieron con vegetales, ahora es el turno de las conchas. Algunos metales como el plomo, por ejemplo, se pueden bioacumular en ciertas partes como el hígado o los riñones y puede producir efectos mucho más tóxicos como el cáncer. Otros metales como el cadmio también pueden producir efectos en largo plazo y producir problemas respiratorios, problemas renales. Pero no solo las conchas tienen concentración de contaminantes. Según el estudio, especies de pescados como picudo y toyo presentaron niveles altos, el dorado nivel medio, mientras que la corvina y el pargo niveles más bajos de mercurio. Es un potente neurotóxico, entonces cuando se ingiere, sobre todo en poblaciones vulnerables, con las mujeres embarazadas o en los niños, puede afectar al desarrollo neurológico, se acumulan diferentes órganos, afecta a diferentes sistemas. A pesar de ello, los expertos no prohíben la ingesta de estos alimentos, más bien sugieren limitar su consumo. Es decir, no consumir todos los días, sino tal vez una vez por semana o una vez por mes. Esto va a limitar mucho que el metal pueda ingresar a nuestro organismo y que se vaya acumulando. El estudio señala que se analizaron 55 muestras para obtener estos resultados. Entre las causas tiene mucho que ver la mano del hombre. De no contaminar tanto, porque mientras más contaminemos, más difícil de limpiar. Entonces no es una cuestión de que alguien limpie, sino de que contaminemos menos. Mientras que una de las soluciones es tener un mejor sistema de manejo de residuos. El lingote de oro alcanzó un precio récord de $1 millón. Según analistas económicos, esto se debe al temor de recesión en Estados Unidos, sumado a problemas geopolíticos en el mundo. Los precios del oro al contado se han disparado más del 20% en lo que va del año, siendo así que la cotización del oro alcanzó un récord histórico a más de $2.500 la onza Troy, dejando al lingote de oro que pesa normalmente 400 onzas Troy, con un precio de más de $1 millón por primera vez en su historia. Según analistas económicos, esto se debe a los conflictos geopolíticos globales y a una posible recesión en Estados Unidos, provocada por la falta de empleo, la desaceleración del sector de la construcción, entre otros factores. Los indicadores de empleabilidad de Estados Unidos no son los que se esperaban. En el mes de julio ellos esperaban tener una creación de empleos de cerca de 180.000 nuevos empleos, se crearon solo 125.000 y esos son algunos indicadores que empiezan a decir, bueno, puede estar Estados Unidos en recesión. De ahí que cuando hay signos de una recesión económica, los bancos centrales usan estrategias de reducir tasas de interés para dinamizar el consumo. Aquellos que tenían instrumentos financieros en dólares ganando intereses van a decir, ya no me resulta tan atractivo y voy a buscar otros activos que de alguna forma sean mucho más seguros y me generen rentabilidad. Y ahí justamente aparece el oro. La demanda de este metal por parte de los bancos centrales durante este segundo trimestre del año fue de más de 400 toneladas. Para joyeros, el aumento del precio del lingote de oro es una mala noticia, pues los precios altos se suman a la cantidad de trámites que ya deben cumplir para adquirir este metal. Incrementa tanto el valor del oro como el valor ya final por el tema de la incrementación de la logística, del producto, de la fabricación y todo lo que conlleva. Derivando esto a que los precios suban y que cada vez menos personas puedan adquirir una joya hecha a partir de oro. Costar $1.000, $2.000, ya con este incremento puede subir a $2.500, $3.500, que ya va a decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo, me voy por otra opción. Lo cierto es que el precio del oro, según analistas, está lejos de disminuir. Por lo contrario, se prevé que este siga subiendo hasta llegar a $3.000 la onza Troy para fin de año.